OneClick, tu experto local en Apple, encuentras todos los dispositivos y accesorios en nuestras tiendas ubicadas en Agora Mall, Galería 360, Sanville, Blue Mall Santo Domingo, Blue Mall Punta Cana, Plaza Paseo en Santiago de los Caballeros. Esto es Enterados, con los periodistas Albanelli Familia y Wilkin Amador. En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. Bueno, de regreso con su programa Enterados. Hoy vamos a hablar de derecho constitucional y procesal, de delitos de difamación, de tipos penales que contempla la ley, con el abogado Carlos Mesa, que es experto en estos temas y que hoy está con nosotros tempranito. Bienvenido, doctor. Que no es fácil levantarse un sábado temprano, ¿eh? Bueno, No se preocupe. Yo digo que los sábados, el deber llama. yo digo que los sábados deben ser pasarse sancocho, nada más. Él vino vestido como que de aquí va para uno de los juzgados de instrucción. Tengo varias reuniones, no se preocupen. Muchas gracias, Albanelli, muchas gracias, Wilkin, por la invitación a Enterados. Y nada, estaremos por acá tratando de aportar algo. Sí, es un tema que nos trae hace mucho tiempo, porque con el auge de las redes sociales, ahora hay gente que considera que no está al alcance de la ley y se siente con el derecho de difamar a todo el mundo. Entonces, háblenos un poquito de eso, hasta dónde es necesaria la modificación de la ley 6132, o he escuchado a gente decir no hace falta más regulación porque la libertad de expresión debe ser plena. Háblenos un poco de eso. Bueno, lo primero es que para entrar en detalle, me gusta siempre partir de lo esencial, de lo básico. Estamos hablando de libertad de expresión y por lo tanto son derechos constitucionales, derechos inalienables del ser humano. Y hay una máxima en derecho constitucional, es que el supraderecho es la dignidad humana, y de ahí que todos los derechos emanan de la dignidad humana. Tanto la libertad de expresión como el derecho al honor son derechos inalienables que están ahí situados. Entonces, a partir de ahí, cuando hablamos de los límites del derecho de la libertad de expresión, estamos hablando de que ningún derecho es absoluto, ningún derecho es completo, o sea, todo derecho tiene una limitación. Entonces, ¿dónde están? Ahí es que se dice que el derecho tuyo llega hasta donde comienza el mío. Exacto. Correcto. Todo derecho es absoluto, ningún derecho es absoluto, perdón. Entonces, todo derecho tiene límites. Esa es la máxima jurídica de derecho constitucional, en la cual envuelve todo una gama de situaciones jurídicas. Entonces, ¿dónde están los límites del derecho humano a la libertad de expresión? Precisamente, uno de los límites son la ley de expresión y difusión de pensamiento, entre otras leyes adjetivas que van a enmarcar eso. Entonces, para situarnos en contexto, los derechos o los límites de la libertad de expresión se sintetizan en el bien jurídico de la protección al honor. De ahí que la difamación, la injuria y también la calumnia, porque a pesar de que nosotros no la tenemos conceptualizada en nuestra legislación, la calumnia es también una forma de violentar el honor de la persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno y otro? Me gusta partir de lo básico para poder entonces entrar en la parte compleja, que es a donde vamos a llegar. La difamación no es más que la imputación de un hecho falso a una persona que daña el honor o la autopercepción de esa persona. Digo autopercepción porque el honor tiene dos vertientes, tiene una versión subjetiva y una versión adjetiva. La subjetiva es lo que yo pienso, cuál es la construcción que yo he hecho de mi persona, ¿verdad?
y la otra es cómo los demás me ven. Bien, eso es una construcción. Entonces, cuando yo o una persona le imputa un hecho falso a una persona que ataca su dignidad humana, su moral, entonces eso se conoce como difamación. Ya la injuria son expresiones, las palabras, cómo yo tramito esa agresión a la moral. Y la calumnia, fíjate que hay una similitud, pero la calumnia tiene un parecido, en este caso, a la difamación, porque ahí con la calumnia yo imputo un delito a la persona. Entonces ahí vemos una diferencia un poquito más clara, ¿verdad? Entonces cuando vamos a nuestra normativa procesal y en cuanto a la legislación que nosotros tenemos una legislación y es ahí donde cae la necesidad de una posible ampliación sobre cómo han cambiado las cosas, porque la ley que tenemos es de la 6132 del segundo Consejo de Estado que encabezó el presidente Rafael Bonelli. Sabemos que ese Consejo de Estado jugó un papel importante, un papel histórico. Fueron muchas leyes positivas que se emitieron durante ese corto mandato del 61 al 63 del Consejo de Estado. Leyes, por ejemplo, como la de rentas internas, la creación de fomento industrial, entre otras leyes positivas, la ley, por ejemplo, que tuvo a bien quitarle las propiedades a los Trujillo, entre otras cuestiones, para devolverse al pueblo dominicano. Entonces ahí se resalta esa ley de expresión y difusión del pensamiento, pero en el contexto histórico estamos hablando de que los medios de comunicación simplemente que existían eran los escritos y el radial, que sabemos que era el estatal. Entonces ahí están sintetizados lo que es la difamación y la injuria en esa ley 6132, que blindan de un forma u otra la protección a cuando es atacado el honor de la persona. Pero ella hizo una diferenciación en cuanto a las personas públicas y las personas privadas. Bien. Y la diferenciación... La ley establece esa diferenciación a partir de los artículos 29 en adelante, claro que sí. No es lo mismo atacar a un jefe de Estado, de gobierno, a funcionario público, que atacar a un particular, y la ley hizo una diferenciación. Bien, la diferenciación está en cuanto a la sanción. La sanción para los casos de particulares va de 1 mes hasta 1 año de prisión correccional. Pero ya los jueces me dicen que ya no están... No, eso ya no están dictando prisión. No se preocupe. Suspendida. Sí, vamos exacto. Estoy partiendo sobre la base de lo que establece la 6132, que es la normativa vigente, todavía está vigente. Entonces, para los casos de funcionarios, la sanción mínima era de 3 meses a 1 año. Y multas de 200 a 500 pesos. O sea, estamos hablando del año 62. Entonces, vamos avanzando hasta caer en lo que nosotros tenemos hoy día, esta revolución con el tema de redes sociales que transformó la forma de operar la comunicación, ¿bien? Y la forma de transmitir el mensaje. Entonces, ahí caemos a otro tipo de difamación y otro tipo de injuria, la agravada. La comunidad jurídica internacional y otras jurisprudencias la han denominado como una agravante, ¿verdad? Difamación agravada o injuria agravada, ¿verdad? Entonces, en nuestro país, eso tuvo una connotación a raíz de una nueva ley que fue la 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Porque, como dije anteriormente, evidentemente, los delitos que abarcaba los límites de la libertad de expresión estaban sintetizados en una ley que no abarcaba esas casuísticas. Por lo tanto, no estaba regulado. Pero ya con la 5307, entonces ya tenemos una regulación de la libertad de expresión cometida a través de medios electrónicos. La violación a la libertad de expresión cometida a través de medios electrónicos, dispositivos electrónicos, redes sociales, está abarcada ahí en los artículos 21 y 22. Esa es la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Exacto. Que la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia emblemática del año 2022 de la segunda sala, le ha dado ya lo que es
la denominación jurisprudencial y ha hecho una categorización y le ha dado una denominación al tipo penal especial, y así lo ha autodenominado. Esa difamación agravada, la Suprema ha dicho que se trata de una difamación penal especial e injuria penal especial. Esa es la conceptualización que le ha dado. En el artículo 21 de esa ley 21, dice, difamación. La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. Correcto, correcto. Injuria pública. La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5, igual. Correcto, correcto. Bien. Ese es el primer aspecto. Ahí tenemos ya la diferencia entre una u otra. La difamación e injuria simple está sintetizada en esa primera legislación, y esta situación de las redes sociales está normado por esa nueva Entonces no es necesario la reforma de la ley. Entonces ahí caemos en... Bueno, por lo que tú leíste también no es necesario la reforma de la ley porque hay una legislación. sanción. Vamos a caer en, exactamente. Pero se queda, bueno, lo que pasa es que hay mucha ambivalencia. Habría que combinar la reforma a la ley con la ley de delitos electrónicos, como para tenerlo en un todo. Exacto. Mira, siempre hemos dicho que nosotros no necesitamos más leyes, que tenemos demasiadas leyes, ¿verdad? Que lo que hay que darle es aplicación. ¿Dónde es que ha estado el inconveniente? Desde mi humilde punto de vista, el asunto está en la forma en cómo eso ha sido abordado y abarcado. Y, de hecho, la forma en cómo una persona que se siente afectada por estos tipos, por difamación e injuria, muchas veces se apoderan las autoridades. Y es ahí donde está el quid del asunto. Paso a explicar. Por ejemplo, cuando una persona se siente que se le ha dañado su reputación y su honor, lo primero es que no hay ninguna denuncia. No se puede establecer una denuncia porque lo que la ley establece en ese caso es directamente una querella penal privada. Ese delito ha sido categorizado en nuestra legislación, y de hecho en el Código Procesal Penal del 2002 nosotros lo tenemos sintetizado un poquito más para atrás de la 5307, porque voy a caer a un punto. Habla de que la difamación e injuria en el artículo 32.1 del Código Procesal Penal lo sintetiza como un delito privado, o sea, acción pública a instancia privada. Los tipos penales son de naturaleza pública, de naturaleza privada y de pública a instancia privada. El delito de difamación e injuria es considerado un delito de naturaleza pública a instancia privada. Entonces, con eso hay una situación y hay un problema jurídico que se da en la forma en cómo es abordado ese problema al momento de apoderar las autoridades. Y lo que yo sostengo es el criterio y la interpretación que yo le he dado al cómo la Suprema Corte de Justicia ha expresado esto en esta sentencia emblemática que le he dicho, es que cuando se cometen delitos de difamación penal especial en redes sociales, es un delito que debe ser llevado conjuntamente con el Ministerio Público. Entonces es ahí donde está la situación. Estas personas que interponen querellas ante el Ministerio Público, supuestamente descargan los videos, los someten y le piden entonces la conversión al Ministerio Público. Y ahí anulan, o sea, se puede anular la prueba. Entonces, con esto que yo voy a decir a continuación, voy a crear un debate jurídico, porque hasta el momento es poco conocido. O sea, lo que le estoy planteando es poco conocido por la comunidad jurídica. Muy pocos juristas se han detallado, se han adentrado. Yo soy un poquito incisivo en las cosas que abordo,
y a raíz de representaciones jurídicas que he tenido de personalidades y comunicadores agresivos que han sido sancionados o en algunos casos solamente serán interpuestos denuncias o querellas de estos tipos penales, entonces me he tenido que adentrar en estos temas. De ahí que mi interpretación en ese concepto es que cuando se le pide la conversión al Ministerio Público para irse solo al tribunal, es un descuido de esa persona, porque entonces se va solo y dice que entonces la conversión que establece el Código Procesal Penal en el artículo 33 tiene que ver con el crimen y delito de alta tecnología. Entonces hay un tema, aquí hay un tema. Una legislación posterior que no contemple una casuística en derecho, eso es un poquito complicado. Me paso a explicar. El Código Procesal Penal es de 2002. Sufrió una modificación con la ley 1015 del año 2015, pero no tocó el aspecto de ese artículo 33 del tema sobre el tema de la conversión. Entonces, el 32.1, como te dije anteriormente, dice, cuando califica la difamación e injuria como un delito de acción pública en instancia privada, se refiere, por ende, o sea, se refiere de forma obvia a la 6132, que no abarca los tipos penales especiales de la difamación agravada. Es algo lógico, porque la 5307 vino posterior y no hace mención. Y entonces ahí, ¿qué fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia? Y ahí voy a hacer uso de esta herramienta. La Suprema Corte de Justicia, en esa segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en un caso famoso, el caso del Torito. ¿El Torito contra quién? El Torito contra, no recuerdo el nombre de la otra parte, pero yo sé que la figura ahí era el Torito. La Suprema Corte de Justicia dice lo siguiente. Dice la Suprema, el criterio de la difamación a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones o audiovisuales es un tipo penal especial que debe ser perseguido como infracción pública a instancia privada, donde es exigido como requisito esencial la sustanciación como proceso ordinario con una fase preliminar y la presencia del Ministerio Público. Cuando la Suprema dice que hay que hacer un proceso de sustanciación sumario, evidentemente que nos abocamos a una situación que es inherente al Ministerio Público. Y esa es una interpretación que le ha dado quien te habla, porque es que lo que estamos hablando. O sea, que el Ministerio Público entonces tiene que hacer una investigación. Hay que hacer una investigación. Y tiene que incautarse de la prueba por mandato de juez. Todo tiene que hacer, o sea, cuando la Suprema te habla de un proceso preliminar de investigación, es que tiene que ser inherente al Ministerio Público. Y es ahí donde está la discusión. Entonces, cuando las personas se van solas, es, porque mira, acuérdate que, como te dije anteriormente, estamos hablando de que es algo que ataca tu honor. Sí. No es un acto que al Estado le interese. Máxime cuando, a menos que se trate, por ejemplo, de cuando envuelve situaciones de menores de edad y situaciones de seguridad nacional. Ahí ya la cosa pasa al orden público, donde el Estado sí está obligado a ejercer la investigación de forma oficiosa o de oficio. El caso del Torito es un caso, ¿verdad?, de Héctor Acosta contra su ex manager Hugo Paulino Tineo, que lo acusó de difamación. Perfectamente. Entonces ahí tenemos el ejemplo. La Suprema dijo, fue mal perseguida la acción porque usted se fue solo, no contó con el Ministerio Público. Con esto paso entonces a aclarar lo siguiente, porque yo sé que es un debate lo que yo he traído a colación con este aspecto, porque hay una serie de cuestiones ahí, pero hay un fallo que yo le veo a la mayoría de procesos de esta naturaleza que se están ventilando actualmente en los tribunales de la República, y tiene que ver, por ejemplo, con el derecho de rectificación. Las partes y la 6132 establece que porque hay un derecho de rectificación, esa persona lo primero que tiene que hacer es, a mi forma de interpretar la 6132, porque se habla de un proceso de rectificación que esa persona tiene que agotar. Lo primero es que la persona tiene que intimar a esa persona para que se retracte, porque un medio puede cometer difamación e injuria.
o difamación más bien, ¿verdad? Publicando un dato errado que esa persona entienda que le ha causado un daño a su honor, ¿verdad? Eso, Claro. O sea, los medios están sujetos a eso diario. Cada vez que publican una información sobre una persona, están sujetos a esas, o sea, están expuestos a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que establece la 132? Que debe de agotarse un proceso de rectificación. Se debe pedir la rectificación de la noticia. Bueno, decirle, mira, no, lo que tú publicaste está errado, mira ahí donde yo entiendo, y le manda, y el medio, entonces, y esa rectificación es gratuita. No debe costar un solo centavo. Sí, claro. ¿Dónde ha estado el problema? Que el tema del algoritmo de redes sociales, el algoritmo de la IA, a veces se difunde tanto, o sea, una noticia errada se difunde mucho más rápido que la verdad. Eso lo vemos a diario. Entonces, el algoritmo generalmente, y las personas tienden a difundir, A compartirlo. a compartir porque es el morbo lo que crea la situación. Entonces, en lo que llega la verdad, ya se llevó Ya el consigo, daño está hecho. el daño está Sí. hecho. Por eso Entonces, se busca un resarcimiento. se busca un resarcimiento, pero eso es en el aspecto civil. Ahí voy. Entonces, es un problema, es una problemática, pero ciertamente yo lo que recomiendo a esas personas que entiendan que se le ha violentado su moral, su autoestima, que pidan primero a esa persona, ¿verdad? O a ese medio, a ese comunicador, ese periodista, que le dé el derecho de réplica o que haga la rectificación directa. Claro. La puede hacer. Eso no se está haciendo en los procesos, se van directamente, meten una querella, meten una demanda penal privada y se exponen entonces a que eso sea decretado mal perseguido. Esa es la situación, lo que está ocurriendo con estos temas. Es complejo, pero Pero lo importante que estamos viendo, Wilkin, en esta conversación es que sí existen los elementos legales para Las herramientas. las herramientas legales para poder quejarse ante la justicia cuando uno sienta que ha sido difamado. Correcto. Eso sí es importante. Ahora, los procedimientos que el profesional legal cuando me acompaña, cómo lo hace también va a depender de mi suerte ante Sí, sí. un juez. Eso es lo Totalmente. que usted acaba de decir. Totalmente que sí. Eso Así es lo que usted acaba de decir. Es correcto. Quizás no me conviene hacer una demanda penal, sino hacerla por civil. Entonces, sí hay las herramientas. Correcto, O sea, correcto. una pregunta, porque hablaba Wilkin, estamos llegando casi al final. Hablaba Wilkin de que fuera del aire cuando llegamos, que a Ángel Martínez también lo están acusando de estafador. Ahora hay es muy complejo lo que está pasando. Por decir a Ángel Martínez, porque hay varias denuncias por difamación e injuria con él. Y cuando se juntan estos elementos, puede irle peor al que están demandando. Si me demandan por difamación, por injuria y ahora por estafa. Mira, yo, aunque vine a tratar el tema específicamente en el aspecto jurídico, ustedes saben que yo soy el abogado de Ángel Martínez, entonces evidentemente que ya es una pregunta que la voy a responder de forma directa. Mira, ciertamente en el caso de Ángel Martínez se han vertido y sin número de situaciones sobre supuestas nuevas querellas. Digo supuestas porque todavía no tenemos, No, tiene que... la primera no ha llegado. Nos llegó una a través de redes sociales que no le tomamos ningún Bueno, tipo no de te versión. llegó, porque si ya a través de redes sociales que llegan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En el caso de Ángel Martínez, ¿qué es lo que es Ángel Martínez? Es una persona, investigador privado, como ha sido ya delimitado, y eso ha sido abordado, y yo tuve que mandar a un medio de comunicación las credenciales de Ángel Martínez porque han dicho que no es investigador, que no es detective, que no está acreditado. Y sobre Ángel Martínez yo a veces lo comparo. Es increíble la cantidad de información que se va difundiendo porque es una noticia que rompió el algoritmo. Y mandé la acreditación de ella, le mandé el link para que puedan validar en línea la información y todo eso. Eso está ahí y vamos a seguir. Pero puntualmente con respecto a las nuevas querellas, yo quiero que tú sepas que hasta el 26 de mayo, que hoy es el último día del mes, de mayo del año 2025, no existía una sola querella contra Ángel Martínez. Los únicos dos casos que existían, uno ya había extinguido, se había cerrado, que fue el caso de Guido Gómez Mazara, en la 9ª sala penal, y el de la 2ª sala con Goris Moya. ¿Y entonces por qué lo arrestan? Entonces, a él lo arrestan
básicamente por un acto, digamos, desafiante. Él quizás se notó un poquito desafiante ante las autoridades cuando vino al país, y él había publicado sobre la base que tenía unos videos, entre otras cosas. Yo entiendo que eso fue lo que motivó, operativizó el arresto de Ángel Martínez en Sosúa, Puerto Plata, porque a mí no me cabe la mayor, o sea, es increíble que me van a decir que por una acción privada a él se va a desplegar todo un operativo para apresar a Ángel Martínez en alta mar. Lo apresaron en alta mar, eso es un hecho no controvertido, fue en alta mar que lo apresaron. No fue en el puerto. No fue en el puerto, fue en alta dentro mar. del barco. Fue Sí, dentro del entraron barco. al barco y lo sacaron. Entonces, sin orden de allanamiento, estamos hablando de que para tú entrar a una morada necesitas una orden de allanamiento, lógicamente. Entonces, para operar todo eso, evidentemente que se movió un gran, todo un operativo. Entonces, esas eran los dos únicos casos que Ángel Martínez tenía hasta el 26. Entonces, las demandas que han surgido adicional sobre el tema de extorsión, no son más, yo las catalogo como fuegos artificiales. Lo primero es también que algunos medios deberán rectificar la noticia. Por ejemplo, él fue citado supuestamente a Santiago, a una fiscalía de Santiago. Recibimos la cita cuando él estaba en un hotel donde yo que somos abogados, no sabía dónde él estaba. Y llega una persona notificándole un acto sabiendo el número de habitación de Ángel Martínez. Entonces ahí evidentemente que no se guardaron las formas. Y cuando nos llega el citatorio, ahí el documento de fiscalía, el que firma la fiscal, es una fiscal de Santiago, dice que es por presunta violación a los artículos 21 y 22 de la ley 5307, que ya tú lo acabas de leer. Entonces la prensa sale a decir que es por chantaje y extorsión. Entonces hay ayer hubo una querella sobre ayer, extorsión. pero yo me estoy refiriendo a la del caso de Santiago, donde ahí ¿tú vas a atender esa también? La voy a tener todas, porque al momento Ángel Martínez solamente tiene 2 abogados, yo y el señor Amadeo Peralta, quien le ha estado dando soporte, no como abogado, más bien como amigo. Entonces, se trata de una querella que interpone Sandra Eugenia de la Rosa por supuesta extorsión, dice la nota del Listín Diario. Dice que una estafa de $300,000 bajo el alegato de tener conexiones con agencias como la CIA y el FBI y de poder resolver varios casos legales pendientes. Hay que ver cuál es la metida esa mujer. Mira, eso es increíble. Cuando tú ves esa nota de ese medio, para mí y los que se han hecho eco de esa noticia, o sea, carecen de lo que es moral crítica periodística. ¿Por qué? Porque cuando tú me hablas a mí de que una persona, supuestamente 10 años atrás, 9 años atrás, 8 años atrás, supuestamente Ángel Martínez lo estafa, dice con $300,000, hay que ver de qué estamos hablando. Porque, y tú me vas a decir entonces, tú tuviste que esperar 10 años luego de que para tú venir a hacer esa, o sea, a mí eso me causa suspicacia y yo eso no le resto ningún tipo de importancia. ¿Ángel Martínez tiene domicilio conocido en la República Dominicana? Mira, Ángel Martínez no tiene domicilio en República Dominicana porque Ángel Martínez tiene más de 50 años en Estados Unidos. Aquí él tiene un domicilio de hace 35 años. El domicilio que él tiene es el domicilio procesal de sus abogados que ¿y dónde se está quedando Ángel Martínez entonces? Ángel Martínez se está quedando en un lugar privado, por razones obvias, por un tema de seguridad, no me he olvidado publicar esto, pero en casa de un amigo, en un hotel. Él está en... Ustedes los abogados le están dando apoyo. Le estamos dando apoyo, sus familiares también. Pero con esto te digo que él ya ha entendido su proceso y pero con esto te digo a ti, que y ahí caemos al punto donde tú decías. Pero le pregunto lo del paradero de él y de dónde se queda, dónde se hospeda, por el tema de que tiene un impedimento de salida. O sea, sí, correcto, está obligado a quedarse aquí. Sí, mientras surja mientras no se pueda resolver esa situación, él se va a quedar aquí. Pero no te preocupes porque eso se va a resolver en los próximos días, porque esa situación con respecto al impedimento de salida fue una situación que al juez se le ha salido de las manos y sabemos que la Corte va a revertir eso. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Muchísimas gracias al abogado por estar con nosotros, aclararnos algunos puntos sobre el tema de la difamación y los tipos penales que contempla. Abogado Carlos Mesa estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Nos encontramos el sábado.